Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Se dice que en el mundo de la construcción se suelen experimentar ciertos sucesos que, en ocasiones, no tienen una explicación lógica. Estos causan confusión entre las creencias y el juicio mental de los trabajadores que se dedican a desempeñar esta labor. Mi nombre es Dionisio. Soy albañil de profesión desde que tenía 14 años. Comencé a trabajar a temprana edad para ayudar a mi madre con mis 2 hermanos. Mi padre había fallecido en un accidente, por lo que no me quedó más remedio que entrarle duro al trabajo, siendo el principal sostén de la familia. Con el paso del tiempo me convertí en maestro de obras, o contratista de chalanes, como se nombra aquí en mi México. Desde entonces, me hice cargo de grandes proyectos en coordinación con arquitectos. En ocasiones, estos profesionistas aprovechaban su preparación para hacerme sentir menos, pues cabe mencionar que yo solo terminé la educación primaria. Pero, a pesar de la carencia de estudios, este oficio me permitió ganarme la vida, el cual logré convertir en un arte con el paso de los años, y, hasta la fecha, disfruto al máximo ser el encargado de una obra en construcción. Sin embargo, no todos esos años fueron de color rosa. Hubo buenos, pero también malos, y entre ellos destacan algunas experiencias sin explicación lógica, que hasta hoy me he animado a relatarles a través de la escritura de estas líneas. Se dice que en el trabajo de la construcción, en las obras, suelen suceder fenómenos paranormales, como apariciones, escuchar el sonido de psicofonías o sentir el ambiente muy pesado y denso. Cabe mencionar que se ha construido en tierras antiguas de edificios viejos, escuelas, granjas, haciendas, hospitales y hasta cementerios. Estos últimos tienden a generar una mayor cantidad de energía que queda acumulada y se esparce por todo el nuevo espacio. Sin embargo, no todos los que desempeñamos este trabajo tan duro tenemos la fortuna de presenciar estos fenómenos. Y créanme, no se lo deseo a nadie. Un día, recibí la visita de un señor que al parecer tenía una buena posición económica, en una de las obras donde actualmente trabajábamos. Estábamos terminando los detalles de las casas que le pertenecían a un fraccionamiento. De repente, en el transcurso del día, vi que arribó una camioneta Lobo con vidrios polarizados. Era muy reciente y parecía muy costosa. Como no reconocí aquella lujosa troca, dejé lo que estaba haciendo para acercarme sigilosamente. ¿Se le ofrece algo, jefe?, le pregunté acercándome unos cuantos metros. ¿Es usted Dionisio?, me preguntó quitándose unos lentes que le cubrían los ojos. Así es. ¿Para qué soy bueno?, le dije frunciendo el ceño. Hay una obra que se tiene que terminar. Necesito sus servicios. Le pagaría muy bien lo que usted pida. ¿Qué quiere decir?, pregunté asombrado. Tengo el compromiso de terminar estas pequeñas casas en unos meses. Hay un contrato firmado con mi puño y letra. Creo que no podré ayudarle. No se preocupe, de eso me encargo yo. Solo quiero que usted personalmente termine la obra. He oído excelentes recomendaciones de su trabajo. Durante ese tiempo, aquel misterioso hombre me mostró cuál sería mi sueldo y, para mi sorpresa, era una cantidad muy alta, lo que venía siendo un mes de paga de lo que ganaba comúnmente. Se me vinieron a la mente aquellas deudas y cuentas que tenía que liquidar. Entonces la oferta comenzó a mover mi interés sin que yo pudiera evitarlo. Después de unos minutos de meditar, aquel hombre misterioso permaneció en silencio, observando mi respuesta. Sin embargo, algo había en él que provocaba en mi interior una chispa de energía que erizaba mi cuerpo de los pies a la cabeza. Hizo una mueca de satisfacción, como si ya conociera la respuesta que iba a salir de mis labios, y no estaba equivocado.
porque enseguida le dije que aceptaba tomar ese trabajo, pero debía hablar con la persona para llegar a un acuerdo sobre el contrato que ya tenía firmado. Al escuchar mi respuesta, sonrió amablemente, informándome una vez más que no debía preocuparme por aquel contrato, porque eso era muy fácil de resolver. Total, me puse a pensar que quizás las personas que tienen mucho dinero, como aquel misterioso hombre, podían solucionar cualquier problema, y realmente no estaba equivocado. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar el teléfono, se escuchó del otro lado de la bocina una voz masculina que decía: «Acuda a la dirección que se dejó debajo de la puerta de su casa». Enseguida, mi esposa, que me preparaba el desayuno, me entregó un sobre que había encontrado justo en la entrada de la casa. Lo abrí y ahí estaba una llave, con un papel doblado donde tenía escrita una dirección. De inmediato, me comuniqué con los 5 trabajadores que se habían ganado mi confianza y eran demasiado fieles al trabajo que yo les ofrecía. Sus nombres eran Pedro, Óscar, Benito, Luis y Antonio. Ellos eran mi mano derecha, pues al ser muy responsables y capaces, me ayudaban a manejar las obras, principalmente cuando eran 2 o estaban muy grandes. Los esperé en la entrada del pueblo cercano. 2 vivían en la misma comunidad que yo, mientras que los otros 2 venían del pueblo vecino. Al encontrarnos, nos dispusimos a ir directamente a la dirección que estaba marcada en el papel, la cual se encontraba en uno de los municipios de la zona urbanizada, donde yacían lujosas casas y alguno que otro edificio. Al buscar el número señalado, para mi sorpresa, no lo hallamos por ningún lado. Buscamos y buscamos, pero no lo encontramos, hasta que sonó mi móvil nuevamente, y era la misma persona de la llamada, quien nos indicó dónde estaba la propiedad a la que debíamos llegar. Siendo las 9 de la mañana, llegué a una colonia lujosa que parecía de gente acomodada de dinero. Había un portón enorme que protegía la entrada, y al tocar un timbre en la parte de arriba, de inmediato recibimos respuesta mediante una bocina: «Los están esperando». La puerta se abrió sin que hubiese nadie. Había un camino de piedras que estaba adornado con macetas de flores, tulipanes, entre otras muy exóticas. A lo lejos, se miraba una enorme casa de esas que salen en las películas y novelas. Realmente me sorprendió su gran tamaño, porque era la primera vez que veía una residencia de esa magnitud. Me quedé observando por un par de minutos, maravillado por aquella enorme casa. Pensé que eran demasiado afortunadas aquellas personas que podían disfrutar de esas comodidades. Sin embargo, reaccioné dando gracias a Dios por lo que hasta el momento había conseguido con mi trabajo honesto. Minutos después, los muchachos me interrumpieron, porque a lo lejos venía caminando el mismo hombre que me visitó en la obra. Se acercó muy amable hasta nosotros para agradecernos por aceptar el trabajo. «Qué bueno que decidieron venir. Les agradezco mucho», dijo acercando su mano para el saludo. Realmente no fue una decisión fácil. Es la primera vez que dejo uno de mis trabajos inconclusos. Oh, no se preocupen. La situación ya está resuelta. Cuando terminen con mi encargo, podrán regresar a su antiguo trabajo sin problemas. Después de la bienvenida, nos dirigimos a un pequeño despacho muy lujoso, por cierto, con el piso tallado en madera. Había animales disecados en las paredes, como venados, búhos, águilas, entre otros. Al estar observando, el misterioso hombre me interrumpió pidiéndome que tomara asiento. Durante ese tiempo nos informó de qué se trataba el trabajo, pero lo que no me agradó mucho en ese momento fue que éste se encontraba a las afueras, en otro estado, justo en Chiapas. Miles de kilómetros nos separaban, pero la paga era demasiado buena, y viéndolo por el lado económico, nos convenía ese sueldo, porque inclusive salíamos ganando mucho más de la cuenta, ya con todos los gastos cotizados. Al ver esa gran oportunidad, no dudé en decirle a mi esposa que iría a trabajar lejos, y aunque no le cayó bien la noticia, al final no le quedó más remedio que aceptar.
porque sería un gran beneficio para pagar las cuentas que teníamos pendientes. Los muchachos informaron por igual a sus familias. Cada uno se encargó de estar listo para partir al día siguiente, que era sábado por la noche. A la mañana siguiente, estuvimos en carretera todo el domingo, y ya casi cuando amanecía el lunes, llegamos al lugar donde nos íbamos a quedar. Era una casa grande, de esas como las de las películas de miedo, muy antigua, tipo colonial, parecida a los castillos de Inglaterra o España. Bueno, así me daba la impresión. El señor Manuel, el ingeniero de la obra, nos informó que dormiríamos dentro de la misma residencia. Sin embargo, en un principio se me hizo absurdo, porque jamás nadie nos había ofrecido un lugar lujoso, aunque fuese antiguo, para quedarnos a pasar las noches después del trabajo. La gente, por lo regular, solía ser muy desconfiada, y por seguridad, no permitían hacer uso de las instalaciones de las obras. Las miradas de los muchachos lo decían todo. No estaban seguros de quedarse a dormir dentro de la misma casa. Pero en esos momentos, una voz interrumpió la meditación que estábamos realizando antes de aceptar quedarnos a dormir. Todos sentimos esa extraña energía, y, aunque no creía en fantasmas ni en esas cosas, no pude evitar aquel escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. ¿Aún no se instalan?, preguntó un hombre como de 40 años, con barba perfilada, bien parecido, cabello negro y ojos café oscuro. Bueno, lo que pasa es que no queremos incomodar en esta enorme casa. Preferimos otro lugar para instalarnos. Sucede que, si se quedan dentro de la residencia, sería como tener un velador, porque aún no logro encontrar uno de confianza. ¿Saben una cosa? Yo puedo sentir cuándo debo confiar o no, y ustedes me causaron buena impresión, dijo con un tono de convencimiento hacia nosotros. Logré sentirme por unos minutos el tipo más afortunado, ya que la cortesía de los hombres que nos recibían aquí y en mi estado natal era demasiado extraña. Aún así, dejé que mis trabajadores durmieran cómodos y se sintieran bien, para olvidar un poco que estábamos lejos de nuestras familias. Sin embargo, nunca pensé que sería el inicio de la peor experiencia que, hasta el día de hoy, es protagonista de mis peores pesadillas. Al día siguiente, nos sirvieron de desayunar café y unos tamales de elote. Lo recuerdo bien porque estaban semi-amargos, y en el centro tenían como una bolsita de pasas atadas con un hilo rojo. Pedro fue el primero en darse cuenta de las pasas. Desató la bolsa y se las comió. Dijo, «Están deliciosas». Entonces, los demás chalanes se las comieron igual. Yo dejé la bolsita en la mesa, ya que no eran de mi agrado, pero al ver que a todos les gustaron, Toño, el más joven, dijo que si las podía comer. Asentí con la cabeza mientras miraba al encargado de la obra que platicaba misteriosamente con el dueño de la casa. Tenían unas miradas sospechosas, porque a cada rato volteaban a mirarnos. Esa situación me causó un poco de incomodidad, pero traté de olvidarlo para concentrarme en el trabajo que nos iba a dejar buena paga monetaria. Al término de desayunar, el ingeniero nos indicó que ya era la hora de empezar con el trabajo. Al guiarnos a la parte trasera de la enorme casa, vimos una construcción en obra negra. Parecían los cimientos de un edificio porque apenas estaban levantadas algunas de las paredes, que parecían mal posicionadas. De inmediato, me di cuenta del mal trabajo que estaba en proceso, desde los cimientos hasta los castillos de concreto. Definitivamente no podía continuar esa obra sin antes remover todo eso, para empezar desde cero. Hablé con el ingeniero sobre la situación, pero este señor, como de 40 años, era muy arrogante, con el ego por los cielos. Rechazó mi propuesta, alegando que nosotros estábamos para realizar el trabajo pesado, pero las decisiones le correspondían a él, y el dueño había indicado seguir con la obra sin modificar nada. En otros lados me hubiesen corrido por ese trabajo tan feo, pensé. Los muchachos quedaron sorprendidos por la respuesta de aquel ingeniero, que sinceramente no comprendía por qué llevaba ese nombre.
indicó continuar con las bardas para emparejarlas con otras más que se elevaban casi 3 metros y, entre ellas, había un castillo muy ancho de concreto. Me acerqué al señor para preguntarle su nombre, y él me respondió de forma cortante: «Me llamo Lucas. ¿Tiene alguna otra duda?». Me miró con un intenso brillo que estremeció mis huesos. Era como si recordara lo que era el miedo, una emoción que solo se hacía presente cuando era un niño. Me sorprendí mucho porque ahora era un adulto. Comenzamos a trabajar como de costumbre. Los muchachos fueron cada uno a sus puestos mientras yo intentaba sacar unos planos de la obra en mi libreta de notas. Traté de continuar la construcción, modificando lo que ya estaba hecho sin que el Inge, así le pusimos de sobrenombre, se diera cuenta. No podía permitir que uno de mis trabajos tuviera tan mala calidad, tan evidente. Durante todo el día de trabajo no recibí ninguna otra indicación. Había olvidado preguntar qué clase de edificio se estaba construyendo, porque lo que se realizaba no tenía forma alguna. Más bien me daba la impresión de que el objetivo era solo levantar las enormes bardas. Por la tarde, siendo las 5 de la tarde, Antonio, el más joven, se acercó hasta donde yo me encontraba diciendo haber escuchado una voz a sus espaldas. Se veía muy pálido. Pensé que estaba mareado debido al calor insoportable. «Maestro, te juro que escuché la voz de una persona, aquí justo en este castillo de concreto». «¿Cómo crees?», le dije riendo un poco. «Solo estamos los muchachos, tú y yo». «Pero la voz salió de aquí, lo juro», insistió. «Bueno, por hoy vamos a descansar y a darnos un baño. Te hará bien refrescarte». «Entonces no me crees, ¿verdad?», dijo mirándome a los ojos. No le dije nada, pero su semblante pálido me dejó muy preocupado. Los muchachos estaban guardando las herramientas de trabajo, mientras yo regresé a dar una vuelta para observar los avances que se realizaron durante el día. En esos momentos, vi que algo brillaba en el suelo. Al acercarme, era una moneda americana con un pequeño orificio. Parecía un dije de esos que se usan con cadenas para colgarlos en el cuello. Me pareció un recuerdo que había pertenecido a alguien. Cuando la iba a guardar en mi bolsillo, le limpié la tierra, y en letras muy pequeñas vi una inicial, JL. Cuando vi las letras, un ruido me interrumpió. Provenía de aquel espacio donde señalaba Antonio. Levanté la mirada para observar el castillo de concreto, que era de un gran espesor, y para mi sorpresa, escuché una vez más aquel ruido. Era más que nada una voz que decía: «Ayuda, ayuda, ayuda». Dejé caer la moneda al suelo y comencé a acercarme al concreto. Lo toqué y sentí pequeños golpes que venían del interior. Absorto por aquel suceso, sacudí la cabeza para tratar de volver a los 5 sentidos y me alejé del lugar para alcanzar a mis compañeros. No entendía cómo era posible que el calor sofocante me hiciera perder el juicio que por tantos años había conservado. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?», preguntó Pedro cuando me vio acercarme a la residencia. Nos fuimos a las habitaciones para descansar. Estas se encontraban en la parte baja, justo en un pasillo de la servidumbre. A pesar de ser cuartos de servicio, eran demasiado lujosos, incluso más que nuestras pobres casas. Las camas eran grandes, con colchones extra suaves, y los acabados de los baños eran en su totalidad de azulejo. Me sentí como si estuviese en un hotel de lujo, pero esa noche comenzó toda la pesadilla. Nos bañamos para tomar la merienda, y cuando fuimos a la cocina, había comida hecha en la estufa, con pan, café y leche. Los muchachos hambrientos comenzaron a servirse la merienda. Al parecer, estaban a gusto con aquel trabajo, y reconozco que lo estábamos pasando muy bien. Cuando se terminó el café, al fondo de la tetera, Pedro vio que había otro hilo rojo. Lo tomó entre sus dedos, y recordé al instante la pequeña bolsita de pasas de los tamales de elote. «Qué raro», me dije mentalmente. Los muchachos no le dieron importancia, porque el cansancio se reflejaba en sus ojos, y solo querían irse a dormir. Yo me quedé terminando mi café en la cocina,
trazando los planos de la construcción para pensar cómo hacer las modificaciones que tenía en mente, sin decirle a Inge. Eran aproximadamente las 11 de la noche. Por una extraña razón, no tenía sueño y seguía dibujando los planos sin ninguna dificultad. En ese momento, cuando todo estaba en silencio, escuché otra vez ruidos que provenían de la parte de afuera. Miré a través de la ventana y no había nadie, pero cuando volví a asomar la cabeza, justo en medio de aquel camino empedrado, ahí estaba un hombre de pie mirándome. Tenía pantalón de mezclilla medio rasgado y una playera holgada de color amarillo con unas letras que decían Acapulco. Le hice señas a través del vidrio, saludando con la mano, pero él solo me miró con unos ojos luminosos que emitían una terrible tristeza. Tal suceso me causó una conmoción que no logré explicarme. Entonces intenté salir para preguntarle si estaba bien, pero cuando lo busqué, aquel hombre que parecía un joven ya no estaba por ningún lado. De repente, un fuerte viento comenzó a azotar la atmósfera, haciendo que mis brazos se estremecieran de frío, a pesar de ser un lugar caluroso. Esa ocasión sentí los aires de mi rancho, donde las corrientes son heladas, sobre todo en el otoño. Corrí hacia el interior de la casa, pero cuando estaba a punto de entrar, vi que una pequeña luz comenzaba a iluminarse en la oscuridad, justo donde se encontraba la obra en construcción. Motivado por la curiosidad, me dirigí al lugar para averiguar qué era lo que brillaba a lo lejos. De repente, nuevamente escuché aquella voz que salía del enorme castillo de concreto. Era como un susurro que resonaba muy dentro de mis oídos. Esta vez, oía claramente la palabra «ayúdame». Intenté sacudir la cabeza para recuperar un poco la cordura, pensando que lo estaba imaginando todo, pero al acercarme al castillo, ahí seguía escuchando la voz. Al tragar saliva para sentirme con más valor, intenté responder para saber qué estaba sucediendo. Entonces solo le dije, «¿Quién eres? ¿Por qué quieres mi ayuda? Váyanse de aquí, váyanse de aquí. Deben irse». Esas palabras eran lo único que se oía dentro del enorme castillo. Entonces pensé que estaba enloqueciendo, o que quizá el cansancio por lo sofocante del calor me había afectado un poco el cerebro. Sin hacer nada, decidí correr hacia la casa para irme a la cama, guardando aquella experiencia en secreto. De ninguna manera iba a permitir que los muchachos se burlaran de mí. Además, eran demasiado machistas. Cuando entré a la casa, todo estaba en silencio. Caminé hacia los cuartos que estaban para nosotros, y al abrir la puerta de la habitación que compartía con Antonio, él no estaba en su cama. Sin darle importancia, me di una ducha para mitigar un poco la fatiga del cuerpo. Sin embargo, no escuchaba que Toño regresara después de un tiempo. Pasando las 12 de la noche, fui a preguntar al cuarto donde estaban Pedro y Benito, pero ellos tampoco estaban, y las camas se encontraban destendidas. La extraña situación me causó algo de incertidumbre, pues, ¿a dónde habrían ido a esas horas de la noche? Los busqué por toda la casa, pero todos los espacios estaban cerrados con llave. No obstante, pensé que era absurdo que estuviesen en algún lugar del interior, porque todo estaba bajo llave sin posibilidad de entrar a algún espacio. Me fui a recostar en mi cama, pues de repente sentí una profunda necesidad de cerrar los ojos. Estos no los podía mantener abiertos, y la cabeza me comenzó a punzar desde la frente. Cuando estaba recostado, a punto de entrar en un profundo sueño, escuché claramente la voz de Antonio que iba entrando al cuarto. Entre sueños le pregunté, ¿dónde estaban todos? Solo escuché una respuesta. Fuimos a tomar un trago, y ya no supe nada hasta el día siguiente. Por la mañana, me desperté un poco mareado. En esos momentos, vi a Toño que roncaba profundamente, pero al bajar a la cocina para el desayuno, llegó Benito diciendo que Pedro no estaba por ningún lado. ¿Dónde estaban todos anoche?, les pregunté molesto. Lo que pasa es que llegó el dueño de la casa. Yo me encontraba en la sala mirando un cuadro, ese que está pegado en la chimenea. Luego me dijo que si me invitaba a un trago,
porque a pesar de tener mucho dinero, a veces se sentía algo solo. Yo acepté sin inconvenientes. Solo pedí que me esperara para traer mi chaqueta, pues hacía mucho frío, como en el rancho. Ya cuando iba de salida, me interrumpieron los muchachos. Todos vinieron conmigo, hasta Antonio, que iba de regreso al cuarto. Nos sentamos en la sala y el dueño sirvió unos tragos. Luego se despidió porque dijo que debía salir por la mañana a otro estado. Ese día busqué a Pedro por todos lados. Llamé a su celular, pero este se encontraba en el buró de su cama. Ahí estaban sus cosas. No podía haberse ido a ningún lado. Esperé durante el desayuno, pero no llegaba. Luego pasó el mediodía y comencé a preocuparme. Me di una vuelta por aquel pueblo. Sin embargo, la gente no lo había visto, porque igual no lo conocían. Llegó la tarde-noche y ni rastros de mi trabajador. Por lo tanto, me sentía demasiado angustiado por saber qué le había pasado. Cuando vi al ingeniero, le dije que debía poner una denuncia por desaparición, pero él, en tono sarcástico, solo respondió: «Así les pasa a todos, dejan botado el trabajo». Le expliqué que Pedro era muy responsable y jamás hubiese hecho algo así. Por la noche, tomé mi chaqueta con las llaves de la camioneta para ir a las autoridades correspondientes. En el camino, iba manejando cuando de pronto vi al mismo joven de la playera amarilla, quien me hacía una seña con la mano en medio de la oscuridad. Con los pelos de punta, bajé la velocidad para confrontar a esa persona y saber de una vez por todas qué necesitaba de mí. Pero justo cuando me iba acercando, esta se dio la vuelta, caminando hacia la zona más oscura de la carretera. Me hizo una especie de seña para que lo siguiera, así que caminé hasta llegar a la orilla de la carretera, justo donde había un montón de piedras, y debajo de ellas algo más. Cuando alumbré con la lámpara de mi celular, vi que se trataba de la chaqueta de mezclilla de Pedro. Tenía una pequeña bolsa lateral, donde estaba su billetera. «Dios mío, ¿qué le ha sucedido?», exclamé en voz alta con un miedo que recorrió cada extremidad de mi cuerpo. Al voltear la mirada hacia el joven, lentamente su cuerpo fue desapareciendo de la nada, pero antes me dijo, con mucha desesperación: «¿Qué espera para irse? Váyase antes de que sea demasiado tarde». Subí a la camioneta y arranqué a toda velocidad. Cuando llegué a la residencia, vi que, en la ventana de lo que parecía ser una especie de bodega, una luz parpadeaba, a punto de apagarse. Entonces me acerqué y noté que la puerta se encontraba entreabierta. Al caminar sigilosamente para ver qué sucedía en el interior, vi varias cajas con diversos objetos, como artículos personales, entre otros. «¿De quién son todas estas cosas?», me dije. Al explorar cada una de las cajas, encontré billeteras con credenciales. Eran de personas jóvenes, pero lo que más llamó mi atención fue que conté 30 bolsitas con hilos de color rojo, similares a las que tenían pasas en los tamales de elote. «¿Qué está sucediendo?», me pregunté. De inmediato, escuché ruidos que venían desde la obra en construcción. Entonces fui corriendo para averiguar qué estaba pasando. Sin embargo, aquel joven de la carretera me detuvo del brazo, haciéndome una seña de silencio. Me quedé quieto, siguiendo al muchacho hasta un pequeño arbusto de hierba seca, desde donde se veía claramente la obra. Vi que había varias personas y, entre ellas, estaba el dueño de la misma casa. Pero mis ojos quedaron aterrados cuando vi que aquellos hombres sostenían a los muchachos de los brazos, a mis compañeros de trabajo. Se veían sus cuerpos caídos, no se movían y tenían la cabeza agachada. Me quedé inmóvil, sin poder decir una sola palabra. El joven que estaba conmigo me pidió que mirara fijamente, y entonces aquellos hombres comenzaron a colocar a los muchachos dentro de una especie de caja larga de madera, donde cabían perfectamente sus cuerpos completos. Después, las colocaron entre las paredes de la obra y las llenaron de cemento. Era como si estuviesen fijando el cimiento de un edificio o algo parecido. Mis labios quedaron enmudecidos a tal grado que una lágrima se derramó sobre mi rostro. Quería gritar para impedir que enterraran a mis amigos en esas cajas,
pero el joven me lo impidió varias veces. ¿Acaso quieres morir también?, me preguntó. Después de 1 hora, todos abandonaron el lugar, pero el dueño de la casa se quedó de pie, llamando por su teléfono celular. «Ya están todos enterrados tal y como lo planeamos», decía el dueño de la casa en la bocina del teléfono. «Solo nos faltó uno, pero creo que ya se nos peló. De todas maneras, es suficiente lo que ofrecimos hoy. Díganle al señor que pronto se completará la paga». No sabía de qué se trataba todo eso, pero cuando todos se habían ido, corrí hasta donde habían enterrado a los muchachos, pero no pude sacarlos de ese lugar. Sin embargo, cuando quedé hincado en medio de la obra, aquel joven se acercó para decirme que no fue mi culpa. «Dime lo que sabes», le pregunté, con los ojos llenos de lágrimas. «Solo te puedo decir que las personas que están atrapadas aquí son una ofrenda para el Señor de las tinieblas, a cambio de riqueza y fortuna. Yo fui uno de ellos, pero como encontraste mi moneda en el suelo, logré liberar mi alma. Y lamento decirte que no podrás recuperar a tus amigos. Ellos ya están muertos, y si no regresas a tu cuerpo, pronto tú lo estarás también». En esos momentos, desperté en una ambulancia camino al hospital. Había tenido un fuerte accidente en la carretera, pero no recordaba qué había pasado. Expliqué a las autoridades sobre la desaparición de mis amigos, y aunque regresamos al lugar, no podía creer que aquella casa estuviese abandonada desde hace años y a punto de caerse en pedazos. Sin embargo, ahí seguía la obra y nuestras herramientas de trabajo. Busqué y busqué en los castillos de concreto, rompiendo el cemento, pero no encontré nada. Con el corazón destrozado, no sabía qué iba a decir a sus familias. Peor aún, porque ellos eran mi responsabilidad. Me quedé toda la tarde en aquel lugar y justo cuando el sol se iba ocultando, comencé a escuchar a mi alrededor una especie de llanto y entre susurros me llegaba una frase que decía: «Maestro, ayúdanos por favor». La voz salía como eco entre las paredes de aquella construcción, que durante mucho tiempo traté de averiguar dónde estaban los cuerpos de mis amigos para darles cristiana sepultura y que sus almas al fin pudieran descansar en paz. Porque, a pesar de no encontrarlos jamás, yo sabía muy bien que permanecían atrapados en el concreto de las paredes, de las que por las noches se escuchan los llantos de las almas que fueron atrapadas para siempre como ofrenda al diablo.